Buenos días, soy Santiago Castillo y me tocó hablar sobre el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. ¿Qué tipos de aborto existen? Existen el aborto espontáneo, inducido, legal y el ilegal. Aborto espontáneo. Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal. Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos médicos o abortos quirúrgicos. Causas: drogadicción y alcoholismo, exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales, infección, sobrepeso, tabaquismo y entre otras. El aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo que se realiza siempre antes de los 180 días de gestación. Se realiza de forma premeditada y requiere de expertos en dichos procedimientos. ¿Por qué se realiza el aborto inducido? La interrupción de un embarazo puede darse por distintos motivos, que suelen estar relacionados con factores sociales, económicos, sexuales o que afecten el feto. Algunas de las situaciones que dan lugar a un aborto inducido son falla del método anticonceptivo, violencia sexual, que la mujer no quiera tener un hijo en ese momento, tener demasiados hijos, relaciones inestables o abandono, salud física o mental de la mujer, malformaciones del feto y problemas económicos. El aborto legal es un tema más complicado, ya que no en todos los estados de México aceptan esa decisión. El estado de Ciudad de México y Oaxaca sí lo permiten, pero en el estado de Querétaro y Guanajuato se puede imponer prisión por abortar. La despenalización del aborto en México es uno de los temas más controversiales de la sociedad actual. Por una parte, existen quienes consideran que la interrupción del embarazo es un problema de salud pública y como tal debe poder realizarse de manera segura y libre. Por el otro, se pelea que se trate de una acción no ética que rebasa la moral e integridad de quienes deciden practicarlo. Según el artículo 86 del Código Penal, el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si hace con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado del pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, en los hospitales se practican abortos siempre que se trate estos tipos de casos. Sin embargo, miles de mujeres abortan todos los años, por fuera del sistema de salud público, con cirugía y con medicamentos, que no son los métodos menos inseguros, pero también los más caros. Quienes no tienen los medios suficientes suelen acudir a las técnicas que ponen en mayor riesgo su salud y su vida. Para más información sobre lo que puede causar un aborto, también tenemos genes o cromosomas anormales que son una de las causas. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren porque el feto no se está desarrollando normalmente. Alrededor del 50% de los abortos están asociados a la falta o el exceso de cromosomas. Con mucha frecuencia, los problemas cromosómicos son el resultado de errores que ocurren por la casualidad a medida que el embrión se divide y crece, no de problemas heredados de los padres. Tenemos algunos puntos que son las anomalías cromosómicas que podrían llevar a ovocito machito. El óvulo machito se produce cuando no se forma ningún embrión. Tenemos otro punto que es el fallecimiento fetal intrauterino, que significa que esta situación se forma en un embrión pero deja de desarrollarse y muere antes de que se presenten síntomas de pérdida del embarazo. En otro punto podría ser el embarazo molar y el embarazo molar parcial. Con un embarazo molar, ambos conjuntos de cromosomas provienen del padre. Un embarazo molar está asociado con un crecimiento normal de la placenta. Por lo general, no hay desarrollo fetal. Algunos de los factores de riesgo en la mujer podría ser en la edad, ya que las mujeres que tienen más de 35 años presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que las mujeres más jóvenes. A los 35 años presentan un riesgo del 20% aproximadamente. A los 40 años el riesgo es alrededor de 40% y a los 45 años es un 80% aproximadamente. Un punto también es que los abortos espontáneos anteriores, las mujeres que han tenido 2 o más abortos espontáneos consecutivos presentan un mayor riesgo en tener un aborto espontáneo.
Afecciones crónicas. Las mujeres que poseen una afección crónica como una diabetes no controlada presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo. Problemas del útero o el cuello uterino. Ciertas anomalías del útero o tejidos débiles en el cuello uterino podrían aumentar el riesgo de tener un aborto espontáneo. Fumar y consumir alcohol y drogas ilegales. Las mujeres que fuman durante el embarazo y presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que aquellas que no fuman. El consumo excesivo del alcohol y el consumo de drogas ilegales también aumenta el riesgo de tener un aborto espontáneo. El peso. Tener un peso menor al saludable o tener un sobrepeso también son factores que han sido vinculados a un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo. Estudios presentales invasivos. Algunos estudios genéticos presentales invasivos, como los análisis de vellosidades coriónicas y la amniocentesis, conllevan un pequeño riesgo de tener un aborto espontáneo. Algunas de sus complicaciones de las mujeres son la fiebre, escalofríos, sensibilidad en la parte baja del abdomen, secreción vaginal con el mal olor. Para concluir con lo último de este tema, es algo interesante y preocupante, ya que como mi conclusión, que cada persona es un mundo y cada persona tiene su opinión, y su opinión se basa en su punto de vista. No puede pensar lo mismo una mujer embarazada que puede tener o no tener razones para interrumpir su embarazo. O sea, que quería interrumpir su embarazo porque ella lo deseaba o por las razones que sean porque es necesario para su salud. Pero tampoco piensa lo mismo un médico que sabe de los riesgos que puede tener un aborto y que como médico debe hacer en todo caso lo que crea mejor para su salud de la madre y el feto. Aunque no esté de acuerdo con el aborto como persona, tampoco pensará lo mismo con una persona religiosa que ya tiene unos ideales y unas creencias contrarias actualmente del aborto. Pero no toda la gente religiosa se opone al aborto. Y esta es mi conclusión sobre el tema del aborto y espero les haya gustado mucho.